Cordial saludo, soy Felipe López, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAT. Hago parte del curso del grupo 2020 16 899 80 del curso de diseño de bases de datos. Actualmente no estoy involucrado con el manejo de tecnologías de la información y las comunicaciones. A través del presente video voy a dar sustentación a lo que es la fase uno del curso de diseño de bases de datos, que pues nos solicita contextualizar en relación a esta tecnología, a este campo de conocimiento. Entonces, tenemos que, primero que todo, vamos a definir el concepto. Las bases de datos son conjuntos organizados sistemáticamente de información que tienen un propósito determinado y que se almacenan de manera electrónica en un sistema informático. Actualmente se operan mediante tablas de filas y columnas de registros con el fin de mejorar la eficacia y el procesamiento de la información. Esto es lo que tiene que ver con las bases de datos relacionales. De acuerdo al autor Arturo Mora Rioja, en su libro Bases de datos, diseño y gestión, refiere que según el diccionario de la Real Academia Española, en el área informática, las bases de datos son el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Entonces, esa es la definición que nos da el autor, citando la Real Academia Española. Aquí hacemos una evolución, contextualizamos la evolución que ha tenido esta tecnología. En la antigüedad, aparecen los primeros registros y censos, lo que tiene que ver pues con el manejo de la agricultura, y lo que tiene que ver con pues el inicio de las matemáticas, de la literatura. Pero ya lo que tiene que ver en el campo específico de la computación inicia en el año 1884 con el inventor estadounidense Herman Hollery, quien desarrolla un tabulador electromagnético de tarjetas perforadas para organizar información. Ya posteriormente, en la década de 1950, aparecen las primeras cintas magnéticas con información secuencial. En el año 1956 aparece un disco duro de cintas magnéticas de acceso aleatorio desarrollado por el gigante IBM. En el año 1963 se acuña por primera vez el término de bases de datos. En el año 1970, Larry Ellison diseña un sistema de gestión de base de datos, Oracle. En el año 1974 aparece el lenguaje SQL diseñado por IBM. En el año 1980 aparecen las bases de datos relacionales a partir del lenguaje SQL. En el año 1990 aparece MySQL, que es un lenguaje de programación eh, enfocado en código abierto. En la década de los 2000 ya aparecen, perdón, en la década del 90 a los 2000 aparece lo que ya son las bases de datos orientadas a objetos. Aquí como concepto seleccionado yo elijo el lenguaje SQL, que es el acrónimo en inglés de Structured Query Language. Este es un lenguaje de programación que nos permite consultar la información de unas bases de datos relacional, y su esquema procedimental se basa en el manejo de tablas que separan la información para cada una de las entidades y permite organizarla. O sea, básicamente es ordenar en tablas de columnas los registros que representan cada dato. Y ese lenguaje deriva de una investigación que realiza el señor Edgar Ted Coote, quien define el modelo relacional para evitar la redundancia, es decir, para que se repitan los datos. Y a partir de allí es cuando IBM pues desarrolla este modelo que digamos se convierte en la columna vertebral del diseño y la gestión de las bases de datos. Aquí tenemos las tendencias a futuro de lo que van a ser las tecnologías de gestión de bases de datos. Entonces, hay infinidad de tecnologías con relación a este aspecto, a este campo del conocimiento, pero a futuro, digamos, inmediato, se derivan de dos tecnologías fundamentales. Recordemos, hay múltiples, pero se derivan básicamente de estos dos aspectos, del Machine Learning, la inteligencia artificial, y de las bases de datos nativas en la nube. Vamos de pronto a desglosar un poquitico qué son estas dos tecnologías. La inteligencia artificial, los machine learning,
Se trata de la unión del Big Data y las bases de datos generando un procesamiento híbrido de análisis capaz de gestionar millones de operaciones diariamente, mejorando sustancialmente la experiencia del usuario. La inteligencia artificial permite automatizar procesos de otra manera que requerirían la acción manual de un experto, ya que pueden trabajar con volúmenes de datos muy grandes. Entonces, clásicamente o hasta hace muy poco tiempo, los datos tendrían que ser sí o sí operados, gestionados, estructurados, organizados por una persona. Ya cuando se le imprime esta inteligencia artificial a estas ingentes cantidades de información, digamos que se empieza, las mismas plataformas empiezan a autorregularse, a generar resultados automáticos independientemente de la acción del programador o del operador de la base de datos. Básicamente esa es esta tecnología, que los datos solitos generan estadísticas o se regulan. La otra tecnología son las bases de datos nativas en la nube. Entonces, básicamente son estas plataformas que ofrecen las grandes empresas, por ejemplo, como Microsoft, como Google, que permiten alojar ingentes cantidades de información y al mismo tiempo ofrecen soporte técnico y seguridad. Por ejemplo, Microsoft Azure, que es una suite pues que permite el diseño de aplicaciones, almacenar cantidad de información. Está, por ejemplo, Azure, está, por ejemplo, Google Drive, que permite pues almacenar, guardar, gestionar cantidades de información en infinidad de formatos, llámese archivos de fotos, videos, de documentos, etcétera. Posteriormente pasamos a lo que son ejemplos de bases de datos, sencillo. Las empresas de telefonía. Digamos que yo soy usuario de Movistar, llamo a solicitar algún servicio, allí me solicitan, me piden que les indique, digamos, el número de teléfono. Con ese número de teléfono que yo les indique a ellos van a mirar en la base de datos que ellos tienen qué tipo de servicio tengo yo y a partir de allí mirar qué es lo que yo requiero. En las universidades, por ejemplo, un señor tutor docente de la UNAT, a partir de una base de datos, maneja cuáles son los cursos que está dictando, calificaciones de los estudiantes, los semestres, bueno, etcétera. Todo eso se maneja, se gestiona a partir de allí. Conclusiones. Las bases de datos siempre han estado ligadas y han permitido el desarrollo de los diferentes campos del conocimiento y esto no es un aspecto que esté exclusivamente relacionado con el área de la informática. ¿Por qué razón? Porque pues digamos que los datos son el futuro de la tecnología y pues son también el presente. Muchas gracias por su amable atención.